Muy bienvenidos todos al primer atajo cultural del año. Aquí estamos muy emocionados, Gabriel Velasco y yo, Andrés Montero, desde Madrid y desde Londres respectivamente, por traerles el primer atajo del año. Y bueno, este es un tema del que Gabriel me quiere hablar y al que yo estoy entrando completamente ciego. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gabriel? Hola Andrés, mira, quería empezar el año con un tema que tengo muy fresquito porque pues se trata de una película, la película Wittgenstein de 1993. Trata de un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein y sobre cómo fue su vida, o más bien la interpretación de su vida y su filosofía a través del arte, a través del cine, pues. Y claro, como la película terminé de ver ayer, dije, el mejor momento en el cual puedo hacer un podcast explicando lo que percibí en la película y que me parece que es muy importante, es ahora. Porque ya la próxima semana no va a estar tan fresco como hasta ahora. La vi literalmente hace 12 horas. O la terminé de ver hace 12 horas. Está fresquita esa película en la cabeza. Y bueno, tú también, creo que me habías comentado que lo habías estudiado antes en algún momento. Bueno, sabía un poco de Wittgenstein a nivel de leer filosofía en general y como es un tipo muy resaltante, sobre todo el tema del lenguaje, pues algo habré leído, pero te soy sincero, no estaba introducido en su pensamiento como ahora lo puedo estar, aunque sea a niveles muy básicos, porque bueno, tampoco la película ahonda mucho en el pensamiento de Wittgenstein, solamente te da como los aspectos más resaltantes y más digeribles, porque la película, sinceramente, se la recomiendo a todo el mundo, de verdad que es una película muy buena, no tiene ningún tipo de desperdicio, es más, los estudiantes de muchas carreras de arte, de literatura, de letras y de filosofía, la ven como parte de sus materias, como parte de su pensum. Es más, el canal en el cual yo lo vi Ajá. es un canal de una licenciatura de letras y de filosofía de alguna universidad en español. Ah, increíble. Y sí, la verdad está muy buena la película. Y lo que más me gusta es que son muy sencillos y muy simples, pero a la vez muy simbólicos a la hora de ir a través de la vida de Wittgenstein. No es una película como uno se la espera. Es una película en la cual, por ejemplo, todas las escenas tienen fondo negro. Me explico, es como si fuera una obra de teatro. Es muy raro, o sea, una cosa que te descontextualiza mucho, Wow. pero está muy bien a la hora de que disfrutes algo por ser diferente. Claro, claro, lo Solamente entiendo. el hecho de que la película sea tan diferente hace que la disfrutes al 100%. Y tiene muchas cosas que tienes que pensarlas, me explico, que vale la pena parar un momento la película y 10 segundos y decir, ¿qué quiso decir el personaje con esto? Claro, casi como Está, saborear lo que acabas de ver, ¿cierto? Creo tal que, cual. Y creo que es muy importante al momento de consumir una obra artística, puede ser literaria, puede ser de cine, puede ser artística de cualquier forma y expresión, el contexto del autor, en este caso del, del filósofo, ¿no? Le puedo decir filósofo. sí, claro, Ahora, 100%. esta Aunque película, quizá no ajá, se consideraba filósofo, pero sí. no, bueno, pero ahora actualmente sí lo consideramos Sí, filósofo, ¿cierto? sí, sí, Y sí. esta, bueno, creo que estoy ahorita viendo que es del 93, si no me equivoco, Sí, correcto. de los 90, wow, increíble. Mira, Andrés, una de las cosas que más me impactó de la película es cómo Wittgenstein, a través de su filosofía, empieza a crearse preguntas que uno puede tomar para su vida personal. Es lo que me gusta de la filosofía en general, que mucha gente piensa que la filosofía es como una mera recreación de tu mente y bueno, voy a leer filosofía porque quiero recrearme. Pero en verdad la filosofía te da herramientas fundamentales para poder enfrentarte a la realidad o para poderla de alguna manera dominar o de alguna manera entenderla o modificarla al final, porque la mayoría de las personas queremos entender la realidad para poderla modificar a mejor, para Sí, poder hacer nuestra voluntad. estoy de acuerdo 100% y de lo poco que sé de filosofía, que me encantaría aprender más, sé que pues, yo lo veo que es como tener profesores que tienen valor en el tiempo, que no importa que sean clásicos,
sus lecciones, o la mayoría de sus lecciones, se mantienen hoy en día. Es así, es así. De hecho, yo últimamente me he enfocado más en autores clásicos porque pienso que el hecho de que sean clásicos y que lleven tanto tiempo alrededor, es decir, llevan tanto tiempo siendo clásicos y siendo una referencia, los valida. Es decir, el tiempo sin duda alguna valida las obras literarias. Claro. Y hace poco, de hecho, leí una cita que no recuerdo de verdad dónde la leí, pero me dijo, dijo algo interesante. Decía que las lecciones ya existen y las descubrimos cientos de años atrás, solo que no las entendimos. Y refiriéndose a la filosofía, que las lecciones ya están ahí, sin embargo, no las hemos aprendido como debe ser. Bueno, no todos, pues. Puede ser, puede ser. De hecho, hay corrientes de filosofía que hablan más bien de simplemente estudiar a los clásicos porque según esas corrientes, todos los planteamientos de la filosofía actuales ya fueron resueltos. ¿Me explico? Es Sí, decir, todas las preguntas que nos podríamos haber formulado ya fueron formuladas y fueron respondidas. Y aquí entro directamente con, o sea, ya con el grueso de la película, ajá, y es, Wittgenstein hace mucho énfasis en el tema del lenguaje. Es decir, para él, el centro o el epicentro de todo su estudio filosófico es en el lenguaje, porque Wittgenstein es uno de los principales defensores de toda esta corriente de pensamiento que dice que el lenguaje construye tu pensar. No sé si lo habías escuchado antes. no lo había escuchado antes. Pero eso lo dice, especialmente lo dicen mucho en humanidades. Dicen que claro, como tú piensas, escribes y como tú escribes, vas a pensar. Es como una relación simbiótica y a medida que puedes tener más palabras y tienes acceso a más lenguaje, pues también tu capacidad de pensar se flexibiliza. Porque al fin y al cabo, cuando tú piensas en un concepto, Andrés, digamos Sí, un concepto complicado, por ejemplo, sistema. Sistema es un concepto complicado, aunque pareciera muy sencillo, pero sistema implica una cantidad de relaciones que funcionan para un objetivo en común y que solas quizá no tienen ningún sentido, pero aquí en su sentido es cuando trabajan todas complementándose unas a otras. Eso puede entiendo. ser una definición de sistema, por ejemplo, pero en verdad es bien difícil, especialmente cuando no tenemos ningún ejemplo. Puede Pero ser, existe, puede ser como ajá, decirte yo que quiero explicar un concepto en inglés, ¿cierto? sí, Sin embargo, las palabras existen en el español y no en el inglés. Porque, a ver, correcto, correcto, las palabras, porque bueno, ya se sabe que hay menos palabras en inglés que en español. es así. De hecho, puede pasar que en algún idioma tú consigas alguna palabra que para tú poderla explicar en otro idioma tengas que hacer más bien una oración con ejemplos y tal, porque no tienes una Correcto. palabra que encierre ese concepto. Entonces, el tema del lenguaje sí que ahí tiene un punto Wittgenstein y quizás es por lo que más, bueno, es muy subjetivo decir por qué es lo que más se reconoce a Wittgenstein, porque es como una valoración ya muy personal. Es preferible decir que simplemente fue muy resaltante en la filosofía y listo. Pero eso, el tema del lenguaje para él es fundamental porque él cree que así se entiende la realidad. Y él se enfoca mucho entonces en cultivar el lenguaje, en usarlo, en tratar de masajearlo mucho para sacarle el mayor jugo posible. Porque en función de eso vas a poder comprender la realidad. Él dice que, por ejemplo, un león, si los leones pudieran hablar, no entenderíamos nada de lo que dicen. Claro, Porque el lenguaje, ellos lo forman en función de lo que viven. Y la realidad de un león, por ejemplo, es completamente diferente a la realidad de un ser humano. Los claro, lo seres humanos entiendo. tenemos una realidad humana y tenemos entonces un lenguaje humano que sirve para expresar esos conceptos humanos. Pero el león tendría probablemente un lenguaje de león y sería muy difícil de codificarlo. Sí, lo entiendo. Y eso me recuerda también a otro ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, en el Tao y Sí, el taoísmo. Muchas de ajá. las enseñanzas no se pueden traducir perfectamente porque son palabras que existen en chino que no existen en otro idioma. Bueno, disculpa, no en chino, en mandarín. Ok. Bueno, también pasa en alemán, por ejemplo. Estaba leyendo ahora un libro llamado Dao of Capital, que también lo recomiendo mucho, pero bueno, más de inversión que otra cosa. Y el autor tiene mucha influencia alemana y tiene unos conceptos, Andrés, que de verdad tarda como
poquito, bastante en poderlo pasar al inglés, porque el libro está en inglés, y son conceptos que son muy, muy complejos. O sea, los alemanes de verdad tienen un idioma que les permite crear conceptos muy complejos. Y Sí, ojo, es quizá por la razón por la cual ellos tienen tantos buenos pensadores a nivel lógico. claro, lo entiendo, ¿no? Y definitivamente crédito donde hay que darlo porque ser traductor no debe ser trabajo fácil. Hace poco leí lo que era hacer, todo el proceso que conlleva traducir un libro, en este caso las cartas que escribió Séneca Sí, a, a Lucilus. ok. Y ¿Dónde él, le diste eso? en el libro, entonces se llama Cartas a Ah, ok. Lucilus, y el traductor, el traductor que tradujo al inglés, el libro al inglés, habla de Sí. cuál fue el proceso y cómo él cambió ciertas palabras y ciertas traducciones en diferentes momentos. Esto te explica su proceso de pensamiento por la cual tomó una decisión en vez de otra. Ok. Qué interesante. Qué interesante. De hecho, pásame ese libro, por favor, porque me interesa mucho ahora enfocarme en el tema de los clásicos. O Vale, todo lo que sea postclásico, pues. Ya vale, sea igual Roma. lo recomendamos en las descripciones y en nuestras redes los vamos a poner. Eso, perfecto. Mira, y bueno, siguiendo con el tema de Wittgenstein, cuando él se centra en el lenguaje, él da una conclusión que es ya quizá como el epítome, lo más elevado o el punto de inflexión en todo su pensamiento, que es el lenguaje ¿Sí? y los pensamientos son imágenes. ¿Válido? Imágenes. Eh, Imágenes en tu mente. Es decir, Ok, cuando tú piensas cuando te digo, por ejemplo, un león, aunque tú entiendes el concepto de león, tú te imaginas un león en tu mente. claro. Y es una experiencia que, por ejemplo, meditando, me he dado cuenta de que es así. Cuando pensamos en cosas, en pensamientos, dependiendo de qué tan complicados sean los pensamientos, pueden sugerirnos imágenes. Sin duda. Y es complicado porque hay personas que les cuesta, por ejemplo, imaginarse, bueno, imágenes. O sea, les cuesta imaginar objetos y colores. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y ahí un problema y a la vez una solución para la comunicación. Porque el primer problema que te surge es entonces, ¿cómo hago que todo lo que yo comunique sea una imagen? Claro, Y también, ¿cómo hago para poder imaginar todo lo que me comunican? entiendo. Eh, y bueno, claro, él también dice que cuando hay cualquier pregunta, se hace cualquier pregunta, hay también una solución. Porque como estás formulando una pregunta, tienes que formular el concepto de cuál preguntas. Es decir, el problema. Y te digo, por ejemplo, ¿cómo se, se repara un motor? Sí. Para poderte preguntar cómo se repara un motor, tengo que crear el concepto de motor en una palabra y decírtela. Y él dice que en el momento que creamos una palabra, creamos una solución. Porque Ah, creamos ya el concepto. Lo que hay que ver es cómo llegamos a esa solución. entiendo. Pero que está Entonces ahí. creas el concepto de el motor arreglado. Sin embargo, tienes que ver cómo materializarlo. Correcto, correcto. Sí, bueno, Perfecto. también Wittgenstein no es muy, bueno, o con lo que yo he podido leer, que no ha sido mucho tampoco, no es muy explícito en ese tema. Ok, Es más explícito en el tema de las imágenes con los pensamientos y con las palabras, toda esa relación que hay simbiótica. Eh, es más, él al final de su vida empieza a cuestionarse ese planteamiento que él tiene porque dice, por ejemplo, la palabra hola, sí, o por ejemplo, los españoles dicen olé, o los venezolanos decimos epa. sí, ¿Qué significa olé y qué significa epa? ¿Qué imágenes hay ahí? Y sin embargo, tú entiendes el mensaje, ¿verdad? sí. Entonces, como en la lógica, basta con tener alguna prueba en contra de tu tesis para poderla desvalidar. Él piensa también que como consiguió unas palabras que tú entiendes el significado sin tener una imagen de ellas en tu cabeza, eso puede desvalidar su argumento. Pero claro, ahora vamos al enfoque postmoderno de la filosofía de Wittgenstein y es el tema de que el lenguaje sugiere imágenes y las imágenes sugieren ideas, o las palabras sugieren ideas, puede ser una regla general, pero hay excepciones. Ok. Como esa, Claro, esto, como esa, como decir epa o le.
Perdón. Que esas excepciones serían como decir epa, olé, hola. Correcto, correcto, exacto, así. Y claro, a lo mejor sí existen imágenes, pero lo que pasa es que son más abstractas, pero en fin, el concepto de Wittgenstein, de las imágenes, de las palabras, de las ideas, nos puede servir como un marco en general para aplicar en nuestra vida diaria, especialmente si somos personas que vamos a tener que comunicarnos en nuestra vida diaria, por sea que seamos profesores, sea que seamos jefes en una empresa, sea que seamos empleados, gerentes, es decir, cualquier actividad que tú hagas en tu vida, creo yo, te demanda comunicar de alguna manera u otra. Hay muy pocas actividades en esta vida en las cuales puedes hacer completamente solo, es decir, sin comunicarte con nadie. Entonces, claro, tener es decir, un esquema de trabajo, un esquema mental, en el cual tú entiendas o des por sentado que las palabras encierran imágenes, a la hora de tú emitir un mensaje, y es lo que me llevó a esa película, Sí. porque claro, tampoco quiero contar la película a detalle, sino más bien como el sustrato filosófico, porque quiero que de verdad la vean, es muy, muy buena, y sobre todo a nivel artístico está muy bien, pero eso, volviendo a la película, creo que ese sistema mental o ese marco de trabajo mental te permite ser muy efectivo a la hora de comunicarte, porque ya tú no estás pensando en qué palabras uso, en qué tono uso, que es muy importante, todo eso es muy importante, pero en lo que de verdad va a causar la idea, que es la imagen. ¿Cómo puedo dar ejemplos? ¿Cómo puedo estructurar mi lenguaje de tal manera que pueda crear la mayor cantidad de imágenes posibles o la mayor cantidad de imágenes claras en ti para que puedas entender mi mensaje, ¿no? Sí, claro, lo entiendo. Ahora, siento Eso, que ahí cuando lo ves de esa manera, siempre las personas estamos buscando como venderle una película a las otras personas al momento de comunicarlos y que nos comuniquemos efectivamente. ¿Entiendes? Usando esa combinación de imágenes. fíjate, eso no lo había pensado, pero está muy bueno, me Bueno, gusta. o sea, así lo interpreto yo, ¿no? Que es como No, está muy un bien. profesor, por el ejemplo que diste del profesor, intenta comunicarle a sus alumnos de la mejor manera una enseñanza. Y si esa es la forma en la que nosotros nos imaginamos las palabras y la forma en la que utilizamos el lenguaje, pues vas generando una película en tu cabeza sobre cuál es la historia. Y de hecho eso es uno de los métodos uno de los métodos para mejorar la memoria en una vez que recomiendan. Recomienda un curso que yo hice sobre cómo mejorar la memoria. Ellos te dicen que te imagines una historia al momento de leer algo o al momento de querer memorizar algo. Que eso que estás leyendo lo imagines con imágenes. Ok. Bueno, probablemente esa persona leyó a Wittgenstein y Lo más te probable. está, sí, te está diciendo, bueno, es que en verdad te pones a ver y como la mayoría de las cosas en filosofía, cuando te das cuenta de lo que te están diciendo los filósofos, son cosas muy, muy, muy sencillas, muy intuitivas. El problema es llegar a eso, ¿no? Claro, que el Claro, tema del lenguaje que sea, que el lenguaje y las palabras encierren ideas que son imágenes, en verdad pareciera a la hora que te lo dice alguien como que muy obvio, ¿no? Es como que, bueno, sí, pues es muy sencillo. Ok, eso es muy sencillo, pero llegar a eso, llegar a ese pensamiento es difícil. Es como los mecánicos que arreglan un motor, por ejemplo, con un ajuste de un tornillo. Y tú dices, vale, pero si lo que has hecho es ajustar un tornillo. Y te responde el mecánico, claro, pero es que el tema o la gracia o la virtud está es en saber qué tornillo ajustar. claro, claro. Súper, súper importante. Y los dejamos con esa gran recomendación de Gabriel. Ya yo sé qué película voy a ver próximamente. Y creo que la veré mandándole mensajes a Gabriel para que me ayude a entenderla. A ver si te ayudo en algo, porque tampoco... Más claro que yo lo tienes. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos a otro atajo cultural. Escriban en nuestras redes si han visto la película, si la van a ver. Esperamos que la vean y nos digan qué les parece. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias, Gabriel, por contarme por contarme esta película. A ti, un abrazote a todos.